Hola, profesor. Nosotros somos Isidro Emanuel Márquez Domínguez y Diego Tapia López y le vamos a presentar el tema de extrusión. Bueno, la extrusión es un proceso de conformado mecánico en el cual un billet, que puede ser una preforma, una palanquilla o alguna otra materia prima, se fuerza a reducir su área transversal al atravesar un dado bajo una alta presión, obteniendo así piezas que poseen una sección transversal definida e invariable en toda su longitud, como pueden ser perfiles de sección hueca de diferentes diseños o tubos, entre otros. Usualmente se lleva a cabo como un proceso discontinuo, ya que solo se puede cargar un billet a la vez para realizar la extrusión. Bueno, existen diferentes tipos de extrusión. Aquí mencionaremos solo dos, que son de los más importantes, que son la extrusión directa y la extrusión indirecta. Dentro de estos, el tipo de extrusión más común que se lleva a cabo en las industrias es la extrusión directa. En la extrusión directa, lo que se mueve, por así decirlo, es el material. Tenemos la cámara, el material se llena dentro de la cámara y junto con el falso bloque y el aprisionador son empujados para obtener así el metal extruido. Por otra parte, en la extrusión indirecta, igual el material se llena dentro de la cámara, pero en este caso el aprisionador cuenta con una abertura, ya que igual el aprisionador es el que se mueve, y por dicha abertura sale la preforma, bueno, ya sale la forma extruida del metal. También tenemos que considerar las características de los procesos de extrusión. La característica más importante, que veremos más adelante de acuerdo a los defectos, es la lubricación. Una buena lubricación permite que las líneas de flujo plástico avancen de forma homogénea a lo largo de la extrusión. Aquí tenemos un ejemplo de plastilina. Se llevó a cabo la extrusión en plastilina y como pueden observar las líneas de flujo, como la cámara no estaba lubricada, las líneas de flujo que están en el centro fluyen más en comparación a las que están en la superficie. Esto debido a que hubo una fricción entre la superficie y la plastilina. También tenemos en consideración la temperatura. La mayoría de los materiales, o bueno, hablando de los metales, al aumentar su temperatura disminuye su resistencia mecánica y aumenta su ductilidad. Es por esto que la mayoría de los metales son extruidos en caliente, excepto por el aluminio. Él sí es extruido en frío. También tenemos la velocidad de extrusión, se refiere a qué tan rápido vamos a extruir o qué tan rápido vamos a obtener el metal extruido. Y hay que tener en consideración que a altas velocidades el equipo se puede sobrecalentar y a muy bajas velocidades, como la pieza se empieza a enfriar, es necesario hacer una mayor presión para obtener la pieza. Entonces se debe tener una velocidad intermedia. La geometría de la matriz. Como se vio en la diapositiva anterior, hay diferentes piezas o perfiles que se pueden obtener mediante extrusión y estas piezas pueden tener geometrías muy variadas, algunas muy complicadas o muy detalladas. Y dependiendo de esta geometría también es la presión que se le va a aplicar. Y finalmente la relación de la extrusión. Esta relación se refiere al área transversal final del material extruido en relación con el área transversal inicial. No es lo mismo reducir el área transversal a la mitad o a un cuarto. Mientras más pequeña sea el área que se obtiene, mayor es la presión que se debe ejercer. Y también hay que tener en consideración que dependiendo de la máquina, tienen ciertas limitaciones. Entonces puede que necesites pasar 2 veces la pieza para obtener la relación deseada. Bueno, se ha detectado que se presentan cuatro tipos de flujos característicos durante el proceso de extrusión. Estos se clasifican de acuerdo al aumento en el desorden del flujo. Primeramente, el patrón S presenta mayor uniformidad de flujo y se obtiene cuando no hay fricción entre el billet, el contenedor y el dado. Esto se alcanza con una buena lubricación. El patrón A ocurre cuando no hay fricción entre el contenedor y el billet, pero hay una fricción considerable en la superficie del dado y su soporte, ocasionando una zona muerta de metal junto con una mayor zona de deformación. Aquí se tendría la zona muerta de metal. En el patrón B ocurre cuando hay fricción en las paredes del contenedor y en la superficie del dado y su soporte. Aquí la zona muerta es más grande y esta puede influir en el flujo del metal. Y el flujo tipo C ocurre en la extrusión en caliente cuando la fricción es alta y el estado de esfuerzos es mucho mayor en las regiones periféricas más frías del billet que en el centro. Y la zona de metal es mucho más grande, tiene forma cónica y se extiende desde el frente hasta la parte posterior del billet. Bueno, comenzando con los defectos, se tiene la formación del embudo. Aquí el movimiento de las zonas periféricas del billet, cerca del dado, de donde está la abertura del dado, va a provocar un esfuerzo cortante.
Esto va a hacer que el material de la región axial fluya más rápido hacia el orificio del dado que hacia el borde, lo que provoca la formación de un hueco en forma de embudo en la parte trasera del billet. Esto se forma tanto en la extrusión directa e indirecta, ya que estos esfuerzos cortantes no pueden prevenirse en ninguno de los dos casos. Aquí tenemos cómo se vería la parte posterior del billet con el embudo, y aquí cómo se presentan las líneas de flujo durante una extrusión indirecta para formar este embudo. Aquí se puede ver un corte longitudinal de un billet al que se le realizó la extrusión, y aquí se observa mejor la forma de este embudo y la vista trasera. Otro defecto que vamos a tener es la formación de un tubo conducto. Este es un defecto causado por la fricción entre el billet y el contenedor, que provoca que las capas superficiales del billet permanezcan estacionarias en la pared, mientras que el núcleo del billet avanza. La región del metal muerto que existe en el centro dirige el flujo hacia adelante, provocando un defecto en forma de cono. Este defecto es similar a la formación del cono, solo que este se presenta en el interior del billet. Agrietamiento interno, también conocido como fractura en forma de flecha, justamente como en las imágenes se observa, pues ya que parecen flechas, o agrietamiento chevrón. Este tipo de grietas se asocian a esfuerzos secundarios en la línea central del material. Es un poco análogo a la formación del cuello durante la prueba de tensión y se relaciona principalmente a la deformación que sufre el producto al pasar, al aumentar, no, al tener una mayor área de contacto con el dado y un menor ángulo de inclinación, además del tamaño y la profundidad de la zona, ya que al aumentar la altura de la pieza y disminuir su longitud, se tiene una mayor inhomogeneidad en la deformación aplicada. Y esto hace un poco referencia justamente a las líneas de flujo plástico. Siguiente. Defectos internos en extrusión de formas huecas. Las formas huecas, como son las que se observan en la imagen, tienen una mayor fricción o pueden tener una mayor fricción entre el mandril y la superficie interna, lo cual va a provocar una distorsión significativa en el flujo del material en la superficie interna, no tanto en la externa, sino más en la interna, lo cual pues va a ocasionar diferentes defectos en la pieza. Siguiente. También se puede presentar la formación de escamas y ampollas, que se forman cuando hay trazas de lubricante en una extrusión sin lubricante o cuando se rompe la lubricación en una extrusión con lubricante. Aquí, en las zonas de metal muerto, el lubricante puede quedar atrapado y se extruye al producto en una capa subsuperficial, provocando que en tratamientos térmicos posteriores, debido al calentamiento, se desprendan los gases producidos por la combustión del lubricante y se formen las ampollas. Este defecto se puede presentar en toda la longitud de la pieza extruida, aunque es más común que se presente en la primera parte de la extrusión, ya que también puede ser provocado por el atrapamiento de aire durante la carga del billet. Aquí se puede observar cómo están en un corte longitudinal, cómo se observa que hay una capa de material botado debido a los gases de la combustión del lubricante en el billet. Vamos con los defectos superficiales. Empezando con los levantamientos, en la parte de fallas se va a observar como una línea de puntos de longitud variable, pero muy pequeña, entre 13 y 12 milímetros, que generalmente termina con un salpicón de escombros de aluminio. O bueno, es más evidente en las piezas de aluminio, que son llamados depósito de levantamiento. Generalmente este tipo de defectos son ocasionados por inclusiones en billets fundidos, homogeneización inadecuada, desvío en el dado, y también son afectados por la temperatura. Líneas de dado.
El dado es la pieza movible que justamente va a afectar la preforma que deseemos obtener. Y se encuentra justamente ahí. Tenemos diferentes formas en los dados, dependiendo de la pieza a obtener. Las líneas de dados son depresiones longitudinales o protuberancias que son formadas en el producto debido a imperfecciones en estas piezas. Dichas imperfecciones pueden ser inclusiones, marcas irregulares, contaminantes, etc. Y por otra parte, en la otra figura, en la parte A, es donde tenemos justamente un ejemplo de una línea de dado. La parte B y C las veremos más adelante. Agrietamiento de la superficie. Anteriormente ya se mencionó agrietamiento en el centro de la pieza. Ahora va a ser en la superficie. En esta ocasión es consecuencia de elevadas temperaturas principalmente, o también de una excesiva fricción en el material, es decir, no hubo una lubricación adecuada. O bien también una velocidad de extrusión excesivamente alta, lo cual todos estos factores provocan que el flujo del material, el flujo plástico del material sea inhomogéneo y no fluya a la misma velocidad en todas las partes del material, lo cual justamente estira, por así decirlo, o como van a mayores velocidades, pues se va separando un poco más en ciertas partes del material y forma estas grietas. Ahora bien, una diferencia entre el agrietamiento superficial y el interno, aparte de justamente donde se encuentra en el material, es la forma que tiene. Mientras que el agrietamiento interno tiene esa forma de flecha o V, el agrietamiento de la superficie no. Puede tener formas variadas, tanto formas o rayas horizontales como verticales. Y bueno, para evitar esto hay que tener una buena lubricación en la cámara y en el material y controlar la temperatura y la velocidad de extrusión que se llevan a cabo. Defectos de soldadura. Actualmente es muy común extruir palanquilla sobre palanquilla utilizando una cámara de soldadura o un anillo alimentador para sujetar la parte posterior de la palanquilla anterior. Un pequeño paréntesis. Se puede llamar billet o palanquilla a las piezas que vamos a utilizar para extruir. Y ahora sí, retomando, un anillo alimentador para sujetar la parte posterior de la palanquilla anterior en la matriz y proporcionar una superficie para soldar la siguiente palanquilla. Este proceso puede conducir a unos tipos de defectos como son la soldadura transversal y la soldadura longitudinal. Para la soldadura transversal, tenemos que generalmente la superficie de contacto entre los lingotes no está perfectamente limpia, lo cual conduce a una soldadura transversal defectuosa y esto representa discontinuidad en el producto. Por otra parte, en la soldadura longitudinal, igual siguiendo esta parte de la soldadura transversal, como tiene imperfecciones y está contaminada, al estar asociada muy cerca de la soldadura de costura, constituye una línea de debilidad y por ende los defectos de soldadura longitudinales toman la forma de resistencias de soldadura baja o rayas en el anodizado. Y ahora sí se puede ver en la figura B como tenemos una depresión longitudinal o una imperfección articulada debido a que tenemos palanquilla sobre palanquilla. Y por otro lado, en la figura C tenemos una soldadura transversal. Bueno, por último, los defectos relacionados con la temperatura y la velocidad. Al aumentar la velocidad del proceso, también se aumenta la temperatura superficial de la pieza. Esto es debido al trabajo aplicado y a la baja pérdida de calor de las herramientas. A una velocidad de salida muy alta puede presentarse una fundición local, donde al fallar, por el estado de esfuerzos que se presenta al ingresar al dado, esta puede fallar y formarse grietas, las cuales pueden seguir dos mecanismos para seguir creciendo, que puede ser speed cracking, donde las grietas van a crecer en la superficie de la pieza, o también puede ser el fear tree cracking, que las grietas se propagan hacia el interior de la pieza. Aquí tenemos un ejemplo de speed cracking durante la extrusión de un aluminio, donde se observa que a mayor velocidad de extrusión, el agrietamiento es más severo que a bajas velocidades. Aquí tenemos un ejemplo de cómo varía con la temperatura y la velocidad. Podemos observar que a mayor temperatura se van presentando más defectos, llegando hasta una completa rasgadura de la pieza.
mientras que manteniendo una misma temperatura, al variar la velocidad, se hacen estas grietas catastróficas en la pieza y se obtiene un acabado superficial defectuoso. Aquí también podemos ver más que nada el efecto de la relación de extrusión con la formación de estas grietas. Aquí son la comparativa entre hierro gris y hierro nodular. Se puede observar que el agrietamiento es más severo en, en el hierro gris, que es menos dúctil que el hierro nodular. Bueno, de nuestra parte es todo. Esperamos que el video sea de su agrado. Gracias.